vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical, agradeciéndole al Señor por sus cuidados en la semana que estamos ya comenzando, ¿verdad? Y la que terminamos. Y vamos a ver, el tema de este día es confianza en los tiempos de prueba. Vamos a estar estudiando el pasaje en Génesis 22 del 1 al 14. Entonces, esa es la porción que tenemos para este día y esperamos que estemos listos para eh, leer su palabra, para estudiarla juntos y que el Señor nos edifique. Tengamos una oración. Querido Dios, te pedimos que este día tú nos hables a través de tu palabra, que tú nos muestres, Señor, que tú eres un Dios de amor, que cuando nos vienen las pruebas tú tienes un propósito para ellas y, Señor, que tú nos des la fuerza para pasar a través de ellas. Bendice, Señor, a cada familia que está conectada, Señor, y los que van a ver esta escuela dominical más adelante, que sea de bendición, Señor, para ellos también y que tú nos fortalezcas en medio de las situaciones difíciles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Cuando hablamos de pruebas, por ejemplo, si hablamos de pruebas en la escuela, lo que el profesor hace para hacernos un examen, una prueba, es para medir si nosotros hemos comprendido el tema, si hemos, para pasar un grado, o sea que nos hace ver qué tanto hemos comprendido, qué tanto hemos estudiado. Y hay profesores que han sido crueles, ¿verdad? Que se daban el lujo de tener el orgullo de decir de que en su materia casi nadie pasaba, que todos eran aplazados. Pero Dios no es un Dios como esos profesores, ¿verdad? Cuando Dios nos da una prueba no es para destruirnos, sino Él lo hace con un propósito. La palabra de Dios nos dice que Él está allí en medio de las pruebas. Y una cosa que quiero leerles sobre eso como introducción. Dice que el Señor no nos prueba para descalificarnos, sino para refinarnos, como el metal que se separa de las impurezas en el horno. Es por eso que Santiago dice que las pruebas son causa de gozo, porque tienen como propósito que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, según Santiago 1, 2 al 4. Lo que nos corresponde entonces es confiar en Dios en medio de las pruebas, porque Él tiene cuidado de nosotros y las pruebas son para nuestro bien. O sea que si se pasa por una prueba, uno se siente nervioso. ¿Por qué? Porque las pruebas, a veces la gente cree que las pruebas son porque estamos en pecado, ¿verdad? O puede ser que a través de la prueba salen a reducir las debilidades o los pecados, pero a veces cuando hablamos de prueba también estamos hablando de sufrimiento. Entonces por eso nos ponemos nerviosos con una prueba. Pero vamos a ver ahora, seguimos estudiando a Abraham. Y vamos a ver que la promesa se cumplió, ¿verdad? La promesa esperada de que tuvieran un hijo, Abraham y Sara, se cumplió y tuvieron a Isaac, ¿verdad? Fueron sorprendidos porque esa fue una promesa y fue de Dios, porque fue en el momento que era imposible humanamente de tener un hijo y ellos lo tuvieron. Ahora, el hijo, cuando decíamos ahí, le dijo a Sara, cuando le dijeron que quedó embarazada, ¿verdad? Que iba a tener un hijo, era Dios me ha hecho reír. Y entonces, este, ¿por qué? El nombre del niño significa risa, por esa situación que se dio. Pero la otra cosa que podemos pensar es que Agar e Ismael tuvieron que salir de la presencia de Abraham, pero Dios también estuvo con ellos y Dios los bendijo y también los dejó, él estaba con ellos también. Ahora, Isaac ya era ya un jovencito, ya estaba grandecito, ¿verdad? Y entonces, pero Dios dice que le volvió a hablar a Abraham. Y nuestro lema, digamos, nuestra idea central es que confía en Dios aunque tu fe sea probada. Ese es nuestro tema principal. Abramos nuestra Biblia y leamos del capítulo 22 de Génesis, el versículo 1 y 2. Comencemos con esos dos versículos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Es una prueba dura para Abraham. Y voy a hacer una pregunta. ¿Qué podemos aprender de la prueba a la que fue sometido Abraham? Eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué podemos aprender de esa prueba tan dura que le dio Dios a Abraham? Vean que la vida de Abraham ya se estaba tranquila, ya habían pasado todas, quizás ya estaban normal, ¿verdad? Estaba viviendo una vida con normalidad, porque acuérdense todas las situaciones que habían pasado antes. Ya no habían hambrunas, ya no tenían las tensiones con su sobrino Lot, ya no tenían las guerras en esa región, las dudas ante el retraso de la promesa de Dios, y la pelea que se hacía con Agar y Saraí ya se había acabado y había nacido Ismael. También la circuncisión del otro, ¿verdad? La revalidación del pacto, el esperado nacimiento de Isaac. Todas las cosas habían pasado, ya se había ido Ismael con su mamá. Entonces, podemos ver que había muchos acontecimientos importantes en la vida de Abraham que podemos decir, bueno, él se sentía como que estaba viviendo ya una normalidad, como que todo estaba tranquilo, como que todo estaba bien. Pero ¿qué pasó cuando había estabilidad, había prosperidad económica, había un ambiente familiar agradable? Dice que la historia bíblica nos muestra que en esta tranquilidad no duró tanto tiempo porque Dios volvió a hablar a Abraham. ¿Y qué es lo que le dijo? Imagínense que le dice, porque dice que después de estas cosas probó Dios a Abraham. O sea que Dios, en el corazón de Dios nació la prueba para Abraham. Ahora, y no era para darle una nueva promesa, no era para nada de eso, ¿verdad? Ni para reafirmar el pacto, porque ya lo había dicho, sino solo era para probarlo. Ahora, no parece que Abraham necesitara que lo castigaran, ¿verdad? No era un castigo, no se menciona nada de que él haya hecho algo incorrecto o que Dios lo tenía que castigar o reprender, ¿verdad? Nada de eso, sino que no se menciona tampoco que haya tenido pecados ocultos, cosas que tenía que Dios sacárselos, no, pero probó Dios a Abraham, según el versículo 1. Ahora, por lo que la razón para la prueba sale directamente del corazón de Dios. Abraham responde inmediatamente. Imagínense, Dios lo llama y Dios lo va a probar. Y Dios lo llama y él le dice, Abraham responde y dice, heme aquí. ¿Qué es lo que muestra esa respuesta? Si usted llama a un hijo y le dice, sí, mamá, aquí estoy, ¿para qué me quiere? Es porque está dispuesto, se pone en las manos de Dios, él se pone a disposición del Señor, ¿verdad? Abraham se pone a disposición del Señor al decirle, heme aquí. Ahora, y no era porque tenía miedo que había hecho algo malo ni nada de eso, ¿verdad? Sino que iba a ser probado. No era castigo tampoco, era una prueba, era que Jehová pidió una demostración de su obediencia y de su adoración, la rendición de Abraham a Dios. Él quería probar eso. Ahora, nosotros podemos decir, Dios es soberano, Dios sabe todo. Dios sabía que Abraham era fiel, pero lo probó. Igual lo probó, porque Él conoce todo de nosotros, ¿verdad? Y no es que a Dios se le escapó, que no sabía que Abraham era fiel, pero lo probó como para comprobar lo que ya Dios sabe, ¿verdad? En su voluntad, Él sabe todo. Ahora, se destacan varias palabras ahí cuando le dice, porque sabe que le dice, toma ahora y le dice, tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. O sea, le está mencionando palabras que destacan la importancia de la prueba de la obediencia, porque le está recordando de que solo tiene un hijo y que lo ama tanto que lo esperaba. Y entonces luego le va a decir qué está haciendo, que va a pedirle específicamente. Dios le pide que ofreciera al hijo que tanto había esperado por muchos años, ¿verdad? Y que no tenía sustituto a quien amaba profundamente, o sea que le está pidiendo a su único hijo y le dice que lo lleve al monte, que lo lleve para sacrificarlo. Ahora, por supuesto que este muchacho, que Isaac,
le pertenecía completamente a Dios, porque él vino como un milagro. Ya no era posible humanamente tener hijos. Es Dios que se los dio. Entonces el hijo le pertenecía completamente a Dios. Pero le había dado una oportunidad para que ellos fueran padres, ¿verdad? Sara y Abraham. Nosotros podemos decir, qué raro que se da esta situación. Podemos decir, en esos tiempos es paradójico, ¿verdad? Porque en esos tiempos lo que hacían en las culturas era que sacrificaban o hacían sacrificios humanos, según ellos, para aplacar la ira de los dioses, de los ídolos que ellos tenían. En este caso, Abraham no iba a sacrificar para pacificar a Dios, ¿verdad? No era eso. También ellos, Jehová le pidió que ofreciera a su hijo. Y podemos decir, pero si Dios es el que le dio la promesa que iba a tener el hijo, ¿cómo es posible que le está pidiendo que lo iba a sacrificar si le había prometido una multitud de gente que iban a ser de ellos, que se iban a multiplicar? Entonces, como que su descendencia se le iba a acabar si moría él. O sea, uno puede decir eso, bueno, paradójico. Pero también en tercer lugar podemos ver que el pedido que Dios estaba obligando a Abraham, ¿verdad?, a hacer, era un viaje también agónico, porque tenía que ir al lugar del sacrificio y era por varios días, no era allí cerca, era un monte que estaba lejos de donde él vivía. Entonces, él tenía que ir a la tierra de Moria. Entonces, iba a tener una situación angustiosa emocionalmente mientras llegaba al lugar donde tenía que hacer el sacrificio. Ahora, todos estos aspectos nos parecen a nosotros extraños, pero Dios le da la orden a Abraham y mire qué sucede, que Abraham está dispuesto a obedecer sin murmuraciones. No se oye que Abraham se puso a decirle, ay Señor, pero si yo lo amo tanto, pero si es mi único hijo, ¿cómo voy a dártelo? No se oye nada. Dice que Abraham obedeció en el momento, porque dice porque ahí le está mandando que lo lleve, que lo lleve para la obediencia, ¿verdad? Que tenía que hacer, que lo llevara y que lo sacrificara. Y entonces dice que Abraham inmediatamente se levantó, tomó al muchacho, tomó el cuchillo, tomó la leña, tomó unos siervos y también dice que se estaba con una actitud adecuada y en silencio para obedecer el mandato que Dios le había dado. O sea que hizo todos los pasos a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo eso. Ahora, resumiendo los primeros dos versículos, podemos decir que la vida de Abraham al principio se desenvolvía como una vida normal, ¿verdad? Con normalidad, pero que Abraham respondió al llamado de Dios con la frase, heme aquí, con una disposición incondicional. Eh, y vimos las razones por las cuales ese pedido era paradójico, porque no se miraba como lógico, ¿verdad? Lo que estaba pasando, pero era indudable que Dios había dado una orden y Abraham estaba obedeciendo y estaba decidido a obedecer, o sea que él estaba con la actitud correcta, ¿verdad? Delante de Dios. Sigamos leyendo y vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 10. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.
¿Cómo tendemos a demorar nuestra obediencia? Cuando se nos pide algo hacer, ¿cómo hacemos para demorar nuestra obediencia? Muchas veces nos dicen hacer algo y lo que hacemos es evadir, ¿verdad? O poner excusas, no tengo tiempo, estoy cansada, no me alcanza el dinero, tengo familia. Ponemos un montón de cosas por no obedecer. Hay un montón de razones que a veces ponemos como excusas para evitar la obediencia. Si tenemos hijos, los hijos pequeños, depende de la edad que estén, cuando se les pide hacer algo, ¿cómo ponen excusas para no obedecer? Y hoy con la vida moderna, peor, porque le dicen, no tengo que obedecerte, yo tengo derechos, yo también tengo decisiones y entonces cuesta enseñar la obediencia, ¿verdad? Cuesta enseñar que cuando se le manda a hacer algo hay que hacerlo, porque el Señor nos manda de esa manera. Ahora, en los versículos que hemos leído vamos a ver que Abraham mostró que estaba dispuesto a obedecer. Ya habíamos dicho de las situaciones que él hizo, ¿verdad? Obedecer es cumplir la voluntad ordenada. O sea que no hay obediencia a medias. No podemos obedecer a medias. Tenemos que o se obedece o se desobedece. O sea, no hay un punto medio. Lamentablemente nosotros no tenemos esta actitud diligente, sino que nosotros siempre ponemos pretexto, ¿verdad? Para no obedecer. Abraham le respondió, Dios se proveerá del cordero para el holocausto. O sea que vemos en estos versículos, Abraham mostró que estaba completamente decidido, ¿verdad? Dispuesto a obedecer. Él se levantó inmediatamente. Jehová iba a examinar, ¿verdad? La obediencia de su siervo. Y las órdenes que le da eran bien precisas, específicas, o sea, no había dudas qué es lo que Dios le estaba pidiendo, estaba diciéndole qué es lo que hiciera. Y él siguió al pie de la letra todo. Y ahora, Abraham como patriarca, él conocía a Dios, conocía su fidelidad, conocía su protección, conocía su pacto, ¿verdad? Sin duda Abraham confiaba en Dios, confiaba en él, porque Dios lo había llamado, lo había sacado de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Y lo había guiado y entonces él conocía a Dios y confiaba en él. Pero aquí obedecer, ¿qué significa? Obedecer es simplemente obedecer, es hacer la voluntad que se ha ordenado y seguir la dirección establecida en el mandato. O sea que obedecer es hacer las cosas como le dicen a uno que las haga, no es hacerlo a mi manera, ni poner mi forma de hacerlo, sino que es obedecer como se me dan las indicaciones. Esa es obediencia. Entonces, Abraham estaba dispuesto a obedecer de inmediato. ¿Qué es lo que hizo? Dice que recibió la orden y preparó todo lo que necesitaba para lo que lo había mandado Dios que hiciera. Y miren ahí en el versículo 3, ¿verdad? Se levantó temprano, ¿verdad? Preparó el asno. Qué más hizo? Tomó 2 siervos que lo acompañaran, tomó leña para el holocausto y emprendió el viaje. O sea que él hizo los preparativos, preparó todo lo que necesitaba para hacer lo que Dios le había pedido. Ahora, quizás si Abraham no hubiera estado dispuesto, quizás hubiera dicho, ay no, esa tierra de Moria está muy lejos, ay, voy a ir otro día porque es un largo viaje. Ah, no, el asno está muy rebelde, no quiere ir conmigo. Ah, mis siervos todos están bien ocupados, no tengo nadie disponible. No, yo no sé qué hubiera podido poner de excusa, ¿verdad? Para demorar, para obedecer. Pero ahí dice que él no, que él fue y cortó la leña. Dice que, o podía haber dicho, ay, no, cortar la leña mucho cuesta, mejor otro día, ¿verdad? Pero dice que él obedeció. Ahora, Abraham pudo ver el lugar, dice que vio el lugar a donde el monte donde tenía que sacrificar a Isaac y lo vio de lejos. Ya para cuando pudo ver el lugar ya era como el tercer día de viaje, o sea que era un lugar lejano de donde él vivía. Entonces, imagínense el corazón, cómo ha de haber estado de angustiado y de estar pensando a lo que iba y que lo iba a cumplir porque Dios se lo había pedido, pero fue una agonía todo ese camino hasta llegar al lugar.
Y luego dice que cuando llegó cerca del lugar, ¿qué hizo? Paró la caravana a los siervos que traía y les dijo, no, ustedes quédense aquí, espérennos aquí. Y vean que algo que llama la atención, porque les dijo, esperen en este lugar y nosotros iremos, adoraremos. Vean que está hablando y volverían, le está hablando en plural. O sea que Abraham sabía lo que iba, pero por fe, yo no sé. Él estaba diciendo, vamos a volver. Entonces, dice allí, vamos a volver después, ¿verdad? Volveremos después. Cuando Abraham está obedeciendo, es un acto de adoración a Dios. O sea que la obediencia lo toma como algo para adorar a Dios y para que sea el nombre de Dios glorificado, para la gloria de Dios. También nosotros debiéramos de tomar la obediencia como una manera de adorar a Dios, de honrarlo a Él, de honrar su gloria, ¿verdad? Obedeciendo a Dios. ¿Qué dice? Vamos a leer algo. ¿Con quién me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso está en Miqueas 6:6 y el 8. Entonces el Señor pide obediencia. Ahora, Isaac iba con su papá. Isaac pudo notar que faltaba algo. Vean que le dice, ¿verdad? Todo estaba previsto de lo que llevaban, pero faltaba un detalle. Si van a hacer un sacrificio, necesitaban la leña, necesitaban el fuego, pero también necesitaban un cordero. Entonces él le pregunta a su papá, ¿verdad? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? En el versículo 7. Y Abraham le respondió con una claridad, pero ¿qué podemos decir? ¿Verdad? Dice, Dios se proveerá. ¿Sabe que no le mintió a Isaac? Porque no le mintió. Muestra una fe. O sea que dice, Dios se proveerá el cordero para el holocausto en el versículo 8. O sea que seguía confiando en Jehová. Abraham seguía confiando en Jehová y que Dios estaba a cargo de esa situación, ¿verdad? En la que él iba a enfrentar. Entonces dice, Dios se proveerá de cordero, hijo. Ahora, aquí cuando llegó al lugar, ¿qué es lo que hizo? Siguió los pasos que le había dicho Dios que hiciera. Dice que armó el altar, colocó la leña y dice, ¿qué más? Tomó el cuchillo. ¿Y qué pasa? Acomodó la leña y también ató a su hijo Isaac y puso sobre el altar. Tomó el cuchillo para cumplir con el mandato que Dios y confió en su Dios. Yo no sé en estos tiempos cómo a un muchacho, a un joven, usted lo va a poder amarrar sobre un altar, sobre una leña, no creo que nadie se deje, ¿verdad? O sea que el muchacho se mira que también era obediente, que era sumiso y que quizá no nos dice más sobre qué preguntó, qué dijo, ni nada, pero el muchacho obedeció lo que su papá le estaba haciendo. Y dice que Dios vio el corazón de Abraham dispuesto a cumplir lo que Dios le había pedido. Veamos del 11 al 14. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. Abraham había hecho todo lo que estaba a su alcance para obedecer a Dios, ¿verdad? Nuestro Dios siempre llega a tiempo. Él
Nunca se atrasa con su provisión y su cuidado. Y el mandato no quedó inconcluso, sino que el Señor proveyó el sacrificio ordenado. Y de la misma manera Dios ha provisto a Jesucristo como nuestro sustituto perfecto, que es lo que es el símbolo de ese sacrificio que iba a hacer de Isaac. Es el símbolo de lo que Cristo hizo por nosotros al venir a morir en la cruz en lugar nuestro. Abraham había hecho todo, ¿verdad? Sin dudar. Dice que él preparó todo. Imagínense qué sufrimiento poner a su hijo encima de esa madera, encima de ese altar, ¿verdad? Pero estaba dispuesto hasta las últimas consecuencias de la obediencia y adoración a Dios. Dice que él estaba listo. Quizá estaba llorando, no sabemos cuántas lágrimas estaban saliendo de sus ojos por la situación y quizá también su hijo, no sabemos, ¿verdad? Quizá estaba temblando, quizá estaba su corazón palpitando fuerte. No sabemos qué es lo que estaba sucediendo, pero él estaba dispuesto a cumplir el mandato divino, según el versículo 10. Y dice que Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo. Imagínense, Dios en ese momento intervino, porque vio que Abraham estaba dispuesto a obedecer. Intervino y dice que cuando vio eso, Dios la prueba la pasó a Abraham, porque entonces podía ver que él pasó la prueba de obediencia y que tenía una disposición a obedecer, a cumplir lo que Dios le había dicho. Entonces dice que allí, qué bueno es saber que el Señor nos conoce profundamente, ¿verdad? Porque David dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, dice el Salmo 139, 1 al 4. Qué bueno es saber que Dios nos conoce, ¿verdad? Que Él conoce las intenciones y la disposición de nuestro corazón. Él nos conoce profundamente. Ahora, Dios siempre llega a tiempo, ¿verdad? Él no se atrasa en la provisión y el cuidado hacia nosotros. Dice que el ángel de Jehová llamó a Abraham. Lo llamó desde el cielo y detuvo la acción que Abraham iba a hacer. Detuvo que dañara a Isaac, ¿verdad? Que muriera Isaac. Y entonces, algunos comentarios dicen que ese es ángel del cielo, que es como una teofanía, ¿verdad? Es una aparición de Dios mismo. Pero también dicen, bueno, no menciona el personaje, solo dice que era un ángel de Jehová. Entonces, pero que era un personaje, era un ser, ¿verdad? Que era con autoridad enviado por Dios para detener a Abraham. O sea, que tenía un propósito, ¿verdad? El ángel le dijo que no le hiciera daño al muchacho y que ya todo estaba hecho, ¿verdad? Hasta ahora la prueba de obediencia y de confianza se había comprobado, ¿verdad? Entonces ya hasta el Señor conocía, ¿verdad? Su temor a Dios y su disposición a entregar lo más preciado que era su hijo. O sea que la prueba Abraham la pasó y la pasó bien. Ahora, aquí Dios proveyó, ¿verdad? Proveyó el sacrificio ordenado, porque el sacrificio siempre se dio, pero no fue Isaac el que murió, sino que había un carnero, dice que hubo un cordero allí para ser sacrificado. O sea que el sacrificio siempre se hizo, ¿verdad? Abraham ofreció el holocausto, pero puso lo que Dios proveyó es lo que puso en el sacrificio, en el holocausto. En lugar de su hijo había un cordero, había un carnero. Jehová es el que proveyó. Ahora, cuando habla Jehová proveerá, le dijo a Abraham que se llamaba ese lugar, era Jehová Jireh, ¿verdad? Jehová proveerá. Dios siempre está proveyendo para nuestra vida. Dios siempre llega a tiempo en los tiempos más difíciles de prueba. Dios va a dar la fuerza, Dios va a proveer quizá para necesidades físicas, económicas, materiales, ¿verdad? Dios provee, o cuando hay mucha tristeza, cuando hay mucho duelo, cuando hay mucho dolor, Dios provee lo que necesitamos en el momento oportuno. Solo tenemos que confiar en Él, confiar en Dios, aunque tu fe sea probada, porque
nosotros quisiéramos que las cosas a veces fueran de otra manera, pero Dios está probando nuestra fe y tenemos que seguir confiando en Él a pesar de la situación la prueba que se esté pasando. Ahora, Dios proveyó, Jehová proveerá, Jehová es Jehová Jireh. Dios siempre va a proveer. Cuando habla de proveer es de ver. Dice que Abraham vio y vio al carnero que estaba allí, ¿verdad? El cordero que Dios había provisto. Ahora, como decíamos al principio, ese cordero que Dios proveyó para ese sacrificio, en lugar de que muriera el hijo de Abraham, es Jesucristo, es el símbolo de que Jesucristo fue enviado. Dice que Dios proveyó de su Hijo único, ¿verdad? Su Hijo, y lo envió para morir en la cruz por nosotros. O sea que nosotros éramos los que teníamos que estar en este sacrificio para morir, pero Cristo tomó nuestro lugar y fue el sustituto. Él es el que se estuvo en la cruz del Calvario por nosotros para que nosotros no muramos eternamente, sino que seamos salvos. Él es nuestro sustituto. O sea que Él dice que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros merecíamos morir, pero Él murió por nosotros y resucitó para darnos la vida. Entonces, nunca desconfiemos de que el Señor no nos rescatará en la prueba y nos proveerá lo que necesitamos en Cristo. Cristo está con nosotros siempre. Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador. Él es quien nos tiene en su mano. Él tiene control de todo. A pesar de que hay una prueba difícil en nuestra familia, en nuestra vida, quizá una prueba de enfermedad, quizá una prueba que uno no puede cambiar las cosas, pero Dios sabe hasta cuándo. Dios nunca llega tarde. Tenemos que seguir confiando en Él. Ahora, Abraham no entendía bien el motivo de la prueba. Pero ¿qué pasó? Pero sí conocía bien a Dios, ¿verdad? Lo más importante es que Jehová conocía perfectamente a Abraham. Aunque Abraham no comprendía la prueba, pero sí conocía a Dios. Y Dios lo conocía a Abraham perfectamente. Abraham obedeció sometiéndose a Dios, a quien ya le había demostrado que lo amaba y quería lo mejor para él. O sea que Abraham obedeció. Dios no le estaba pidiendo algo que no le perteneciera a él, porque nosotros decimos, sí le pidió el hijo, pero en realidad el hijo era de Dios, porque Dios se lo había dado, fue un milagro. O sea que Dios estaba pidiéndole algo que le pertenecía. Abraham no buscó ningún pretexto para desobedecer, sino que fue obediente y diligente en su obediencia desde el momento que escuchó el mandato de Dios. Él fue diligente, fue obediente, ¿verdad? Y la provisión de Dios siempre llegó a tiempo. Podemos tener absoluta confianza en Dios de que la provisión va a llegar a tiempo. Se han oído tantos testimonios de provisiones, ¿verdad? Así de último minuto, pero que Dios no nos abandona, Dios provee, Dios nos ayuda. Y no estamos hablando solo de cosas materiales. Dios provee el consuelo que necesitamos, Dios provee las fuerzas que necesitamos, Dios provee de salud, Dios provee de la familia o de amigos, Dios provee de la seguridad, ¿verdad? Que a veces necesitamos. Voy a leer como para conclusión algo que está en nuestra lección que dice, las pruebas son necesarias para crecer en nuestra fe y también para probar la realidad de nuestra fe. Dios no las diseñó para castigarnos o destruirnos, sino para refinarnos y para que nuestra vida sea pulida hasta el punto de que brille para darle gloria a Él. Abraham, después de la prueba, recibió una confirmación más de la promesa de Dios y recibió la nota aprobatoria del Señor cuando le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz, según el versículo 18, ¿verdad? Del capítulo 22. La promesa no dependía de Abraham, sino de Dios. Y cuando él pasó la prueba, demostró así que su confianza en Dios era firme. Y Salmo 41 y 2 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Gracias, Señor, porque allí en esas situaciones difíciles de prueba sabemos que estás tú.
que tú no nos vas a dejar en el hoyo, Señor, en esa situación difícil, sino que tú nos vas a sacar adelante a tu tiempo, Señor, y con tu poder. Ayuda, Señor, a cada familia, a cada persona que ha escuchado tu palabra, que tú nos fortalezcas, que fortalezcas nuestra fe en ti, que sigamos confiando en ti, aunque parezca que nuestra fe se debilita, Señor, pero ayúdanos a seguir confiando en ti. Te agradecemos por haber enviado a tu Hijo en sustitución nuestra por la salvación. Te agradecemos por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, que tengan una buena semana.